Estimados estudiantes, este es otro video que nos permitirá explicar un poquito más de demografía, ¿ya? De los conceptos fundamentales de demografía y algunas tasas, al menos ir enunciando para ya la próxima semana hacer ejercicios prácticos con el cálculo de tasas de población, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que demografía es geografía de la población, ¿ya? Demo es pueblo, grafía viene de escritura o descripción. Por lo tanto, es un área de la geografía que se preocupa de estudiar las dinámicas de población que existen en el planeta, ¿ya? Y eso es súper amplio, ¿ya? De hecho, estos mismos conceptos se pueden aplicar para el ser humano como para cualquier especie animal o vegetal, ¿ya? De hecho, en ecología, por ejemplo, en ámbito de la biología, también se estudia esto, pero visto desde las especies animales, ¿ya? Y hay una serie de distinciones. Acá no. Acá el ser humano lo englobamos todos los seres humanos dentro del estudio de la demografía. Yo puedo ir a hacer inclusive categorizaciones o variaciones, dependiendo si quiero estudiar la geografía, la demografía regional, de la región de Valparaíso, de una ciudad, como puede ser el caso de Quillota, país, mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay una fotito de un montón de gente cruzando en una intersección, de hecho no respetan ni la ley del tránsito de los pobres tipos porque cruzan por cualquier lado. O sea, puede ser Chile. Conceptos claves, chiquillos, en cuanto a demografía o geografía de la población. ¿Ya? La demografía se dedica a estudiar la distribución de la población, y cuando me refiero a distribución, me refiero a cuántos nacen como hombre o mujer, o sea, varón o hembra, ¿ya? Macho o hembra, perdón, varón, mujer. El rango etario, generalmente de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, puedo hacer una distribución etaria de décadas, o sea, de 0 a 10, de 11 a 20 y así sucesivamente. De etnia, ya eso significa componente cultural, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente yo podría ir, o Oriente Próximo, ir distribuyendo por etnias, ¿ya? El persa, el turco, el indio, el levantino que se llama, el sirio, el palestino. Entonces dentro de Chile también yo podría ir mapuche, quechua, aymara, pascuense, ya, mestizo, como somos la gran mayoría de los que estamos acá, y la gran mayoría de la población chilena, y por ahí uno que otro europeo que tenga ascendencia aria por ahí, existen, pero son los menos chiquillos. No crean que por ser de piel blanca vamos a ser arios, la raza superior. Mentira, todos somos en su gran medida mestizos, ¿ya? Y la raza, recuerden que tiene que ver con un componente racial, o sea, si es raza, el color de piel, si es más moreno, si es más blanco, si tiene tonalidades más cercanas a la que se llama la raza amarilla, que es propia de Asia, los chinos, los japoneses, los coreanos, que tienen a ser un tono medio amarillento, y no es chiste. El caucásico, que es el típico blanco, pelo rubio, ojos azules, ojos verdes, típico, sueco, noruego, ruso. Luego tenemos al español, al italiano, que también tiene que ser de piel más clara, pero un poquito más bronceado, pelo negro, castaño oscuro. Y luego está el latino, que tiene un fuerte color indígena, un tono más de piel más cafés, ¿ya? Es cosa de ver a la gente por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, quería tener una tonalidad más morena, más tostada, ¿ya? Raza. Eso lo puede estudiar la demografía, lo puede estudiar la demografía porque se puede clasificar en número de habitantes, ¿ya? En un volumen de población. También estudia la natalidad, cuánta gente nace, ¿ok? Nacimientos que nacen con su sexo registral, o cómo se te registra en el registro civil, para la redundancia, como hombre o como mujer, ¿ya? La mortalidad es lo mismo, pero con la muerte. ¿Qué causas fueron tu muerte? Si hay, de hecho, cuando alguien fallece, en el registro civil se emite un certificado de defunción que indica fue por causa natural, es decir, por proceso biológico, fue por un accidente de tránsito, fue víctima de, no sé, de un asalto que terminó en homicidio, etc. Entonces eso se puede ir tipificando. Yo puedo establecer pirámides de población de la mortalidad según determinado rango etario, la causa de la mortalidad, todo eso se puede graficar, ¿ya? La migración también entra acá, y la migración en un sentido amplio, es decir, la gente que sale del país y la gente que llega. Incluso hablo del país, pero también puede ser la gente que sale de la región
o que ingresa a la región. Puedo ver ahí las motivaciones, estudio, trabajo, formar familia, etc. ¿Ya? Y la esperanza de vida. La esperanza de vida indica el nacer, ¿ya? O sea, al momento en el que tú naces, existía un promedio de esperanza de vida, ¿ya? Que es el promedio de que viviríamos todos, ¿ya? Un promedio, por lo tanto, hay gente que vive más, hay gente que vive menos. Ahí suman la esperanza de vida en la persona que falleció, no sé, a los 20 años, al que falleció a los 100, ¿ya? Para que se hagan una idea más o menos, la esperanza de vida en Chile aproximadamente es de 80 años, en promedio. No obstante, hay que considerar que las mujeres viven más que los hombres, en todos los países del mundo prácticamente. De hecho, la esperanza de vida de la mujer tiende a ser, supongamos, si la mujer vive 84 años en promedio, el hombre vive 78, 77, por ahí. Siempre la mujer tiende a vivir en promedio un poquito más que el hombre. No me pregunten por qué, realmente no lo sé. Puede haber algún factor biológico. Se dice inclusive que el sistema inmunológico de la mujer es más fuerte que el del hombre. Por eso a nosotros las enfermedades nos pegan más fuerte y nos tiran a la cama. Así es como que, hoy me voy a morir. Escuchen mis últimas palabras, ¿cachai? Una mujer puede estar terriblemente enferma y sigue haciendo las cosas y nosotros caemos en la cama. Dicen que hay una explicación de esa línea, ¿cachai? Del sistema inmunológico. ¿Ya? Bueno, abajo hay una explicación un poquito más en detalle de lo que yo acabo de hablar, ¿ok? Ustedes lo pueden leer con más detenimiento pausando el video o revisando los apuntes, ¿ya? Y aquí llegamos a un tema que es súper interesante, que son las pirámides de población. Aquí hay un ejemplo de una pirámide de población progresiva. ¿Qué es la pirámide de población? En el fondo, es una forma, una estrategia que se desarrolló para mostrar cómo se distribuye la población de un país gráficamente. De hecho, la pirámide a mí me muestra si la base es ancha, que hay mucho nacimiento, y si ustedes se van dando cuenta, en este caso, esta pirámide que es progresiva, va disminuyendo cada vez que yo voy avanzando en edad. Eso significa que hay menos gente que tiene ese rango etario mientras voy avanzando. Porque falleció, porque emigró del país, no sé, quizá hay procesos en los cuales esta pirámide se invierte cuando las familias no quieren tener hijos y prefieren tener el hijo perro o el hijo gato en lugar de un hijo real, ¿ya? Entonces, ¿qué son? Es una forma de graficar la distribución de la población que se divide en este caso en género y rango etario. De hecho, generalmente en la parte izquierda están los hombres, en la parte derecha están las mujeres, y van de 5 en 5 años por norma general, ¿ya? De 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15, así, hasta llegar, se puede llegar hasta 96, 100 años o más de 100 años, ¿ya? Hay tres tipos de pirámides de población en demografía: la progresiva, la estacionaria o de transición, o regresiva, ¿ya? La pirámide progresiva tiene como característica fundamental que la base de la pirámide es ancha y se comienza a hacer más angosta cada vez que yo voy avanzando más hacia la cima. Entonces, en palabras simples, mucho niño y cada vez se va reduciendo el número de adultos. Y la punta prácticamente es inexistente. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que supera, no sé, por los 95 años. Una pirámide estacionaria tiene una forma de trapecio, que es, o tronco de pirámide que le llaman, que en el fondo se comienza a angostar en la base, se hace más chiquita en la base y a ensancharse en las partes superiores. Comienza a crecer, ya sea en los costados o en la parte superior. Y cuando se convierte una pirámide en regresiva, inviertan la pirámide. La base va a ser angosta, o sea, va a haber muy pocos nacimientos y va a haber mucha gente que llegue a vivir 70, 80, 90 años, ¿ya? Y ahí tenemos un problema que tiene que ver con la renovación de población. En el fondo, la población, cuando se envejece a tal punto y no hay renovación de esta, el país comienza a perder habitantes. Y entramos en otro tipo de problemas, ¿ya? De hecho, estas pirámides de población se hacen constantemente. O sea, el Instituto Nacional de Estadística, universidades, investigadores, lo hacen constantemente y van a ir viendo cómo va evolucionando la población del país. Y así saber qué medidas hay que tomar. Si, por ejemplo, hay países como Dinamarca, Alemania, Suecia, que han sufrido un envejecimiento de población, abren las puertas a los migrantes para que llegue gente extranjera a vivir ahí, a tener hijos ahí, y de esa forma renovar la población. Que es una medida muy común que toman estos países, ¿ya? Bueno, ahí estarían las pirámides de población explicadas. Aquí tenemos dibujitos o ejemplos de cada una de ellas.
Pirámide progresiva, si tú te das cuenta. La estacionaria de transición, se dan cuenta cómo se comienza a ensanchar en los costados. O sea, la base ya no es tan grande, sino que la base se va en el fondo como emparejando con los rangos etarios superiores y comienza a tomar una forma de trapecio o va a evolucionar en el paso del tiempo a algo como la pirámide regresiva, donde cada vez va a ser más pequeña la base y estos rangos que están acá van a ir subiendo, subiendo, subiendo y van a formar una pirámide invertida, ¿ya? Que son países, esto siempre se asocia a países con poca natalidad y una muy buena calidad de vida que permite que los viejitos vivan muchos años. Esta pirámide se asocia a países subdesarrollados donde hay muchos nacimientos, porque no hay política de natalidad, no se enseña el uso del preservativo, métodos anticonceptivos en general, tanto masculino como femenino. A eso se le llama planificación familiar, chiquillo. Y la gente tiende a ir falleciendo, avanzando en edad, y muy poca población llega a los rangos más altos de edad. Y la transición es como el paso de una a la otra. De hecho, esta es una proyección que fue hecha para Chile en el año 2008. ¿Ya? Si tú te das cuenta, el rango hay unos cánceres, pero entre los 40 y 45 años comienza a aumentar, comienza a ensancharse y a crecer, que va a terminar en una forma invertida. ¿Ya? ¿Qué nos permite inferir o extraer una pirámide de población? El cómo se distribuye la población, obvio. ¿Y qué componentes entran para entender esta distribución de población? La salud pública. Si hay una buena salud pública, hay un buen acceso a ella, hay buenos profesionales, hay buenos planes de prevención, va a afectar en la natalidad y en la mortalidad. En Chile, chiquillos, por ejemplo, existe algo que se llama el control del niño sano. ¿Ya? Eso donde probablemente a todos nos llevaron cuando chicos y a nuestra mamá le daban, o que fuera con nosotros, le pasaron unas bolsas de leche purita que te daban para que creciera ahí fuerte y no te enfermaras. Bueno, eso que ustedes no lo crean, tiene que ver con políticas de salud pública que surgen a través de estos gráficos. De hecho, lo mismo con toda la política de vacunación que se ha llevado eh, sistemáticamente a cabo por el Estado, de vacunarte contra la polio, contra la tuberculosis, contra el sarampión, contra la viruela, ayudan a que la natalidad, ¿sí?, va aumentando, la mortalidad infantil disminuya. Lo mismo ocurre a lo largo de toda tu vida. Cuando tú te diagnostican, perdón, una enfermedad crónica, hay un programa de enfermos crónicos que te entrega los medicamentos. La tercera edad, lo mismo. Políticas que ayudan a disminuir la mortalidad. La natalidad te permite ir viendo si hay política de natalidad o no. Cuando disminuye la tasa de natalidad es porque hay política de natalidad. Los jóvenes, los adultos se preocupan de: ¿estaré capacitado para tener hijos? ¿Está en mis prioridades tener hijos? ¿O está desarrollarme profesionalmente? Política de natalidad, ¿ya? Lo que se llama planificación familiar. También nos permite observar una pirámide de población, cómo evoluciona o cómo son las condiciones de vida para la gente, el acceso a bienes y servicios. Si la gente comienza a morirse a, no sé, los 30, 40 años, disminuir, yo tengo que ver por qué y puedo llegar a la conclusión de que eso es porque no hay acceso a agua potable, por ejemplo, y tenemos que consumir agua de pozo, agua estancada o agua que no ha sido tratada para eliminar las bacterias que te pueden hacer daño. ¿Ya? Lo que ocurrió en los 90 en Chile, por ejemplo, cuando hubo una epidemia de cólera. El cólera, recuerden que es una bacteria, Escherichia coli, creo que se llama, algo así, que está en las deposiciones, en las heces, en la caca. ¿Ya? Y muchas veces con esa agua servida, esa agua que ya fue usada, se regaban los alimentos, los cultivos, y después los cultivos no eran lavados cuando se consumían y te infectabas con la enfermedad. Po. Eso también te permite o va a incidir en la mortalidad, por lo tanto también viene a ver con las condiciones de vida, porque quizá el alimento no lo lavo porque no tengo acceso a agua potable, ¿ya? Condiciones de vida. También me permite observar si hay renovación de población o no. ¿Qué renovación de población, chiquillos? En palabras simples, que por cada fallecido venga un niño que lo venga a reemplazar, ¿ya? En el fondo, que haya cada cierto lapso de tiempo, yo puedo ver que hay sangre joven que está surgiendo, surgen nuevos profesionales, los cursos de niños siguen siendo una cantidad considerable, no como en muchos países donde dejamos de ver los niños en las calles y los cursos cada vez se achican, no porque sea política educativa, sino porque no hay niños, no hay nacimientos, ¿ya? De hecho, se dice que debe ser cada familia debiese tener al menos 2 hijos para asegurar la renovación de la población, ¿ya?
De hecho, el promedio de hijos en Chile creo que está en 1.3, 1.2. O sea, cada familia chilena tiene en promedio 1.3 hijos. Ya cuando bajemos el un hijo por familia, la población, vamos a empezar a ver que la población comienza a decaer. ¿Ya? Y también nos permite ver cómo se distribuye a nivel de sexo, o sea, si es hombre o mujer. Y de hecho, dentro de las mismas regiones, yo te puedo asegurar que en las zonas céntricas de Chile, donde hay un clima templado, que lo vimos también en clases pasadas, viven más mujeres que hombres. Y en zonas extremas tienden a haber más hombres que mujeres. Por norma general se tiende a dar eso. Y de hecho, Chile, y siguiendo la norma prácticamente todo el mundo, tiene más mujeres que varones, exceptuando algunos lados, por ejemplo, como ser China o Corea, donde se busca tener hijos varones. ¿Ya? Bueno, y por último vamos a llegar a los cálculos. Las tasas de cálculo usadas en demografía, las más comunes, chiquillos. ¿Qué son las tasas de cálculo? Es un cálculo matemático, es una fórmula matemática que se utiliza para, en el fondo, hacer un promedio, obtener una cifra que me va a permitir ver cuántos nacimientos hay, cuánta mortalidad hay. Dentro de la mortalidad está la mortalidad infantil, que son los menores a un año que fallecen, ¿ya? El crecimiento vegetativo, es decir, si la población está creciendo o está decreciendo en términos generales, la gente que llega al país, o sea, los inmigrantes, la gente que sale del país, los emigrantes, y la densidad de población, que es los habitantes por kilómetro cuadrado que tenemos. ¿Ya? ¿Por qué es importante en el fondo que se estudien estas tasas o se conozcan al menos? Porque te permite entender cómo los estudiosos, los académicos pueden observar los cambios que hay en la población, en la distribución en el espacio, en los nacimientos, en la muerte, etc. Y también les permite proponer cambios. Ya estamos viviendo este problema de que no tenemos nuestra vida. ¿Cómo lo solucionamos? Incentivando que haya nacimientos por hijos, más nacimientos por familia, ¿verdad? La inmigración de gente joven, etcétera. Yo te puedo contar una experiencia, o sea, que a mí me contaron, de cómo en países como Francia o Dinamarca hay bonos económicos por tener, no sé, más de 2 hijos por familia. ¿Ya? Supongamos, si yo tengo un tercer hijo, hay una bonificación económica que se me entrega, apoyo económico, porque necesitan potenciar los nacimientos para que haya renovación de población. ¿Bien? Eso en cuanto, chiquillos, a contenido, un poquitito de lo que hablamos, es una introducción para la próxima clase donde vamos a aprender a calcular estas tasas más comunes que se utilizan en demografía para que ustedes se vayan dando cuenta también cómo funciona, cómo diversas áreas del conocimiento van interconectándose entre sí, como en este caso podría ser la matemática con la geografía, que es parte dentro del área de estudio de la asignatura de historia o estudios sociales. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, que es una pirámide de población. Esta pirámide de población es de Chile del año 2019. De hecho, fue sacada de la página que se llama piramidepoblación.net, diagonal / Chile 2019, ¿ya? Donde a partir de la imagen yo te planteo una pregunta, ¿ya? Que, en el fondo, ¿qué es lo que podemos encontrar como correcto? En el fondo dice, sobre la pirámide presentada, ¿es correcto afirmar que, vamos a ver la pluma, la base se está volviendo más angosta en comparación a la parte central? La base de la pirámide es más angosta que la parte central, que estaría por acá. Sí. De hecho, si yo me doy cuenta, la mayor parte de la población chilena está entre los 25 y los 29 años. O sea, esa parte nació a finales de los 80, comienzos de los 90. De hecho, comienzos de los 90. ¿Ya? Donde tenemos un 4,2 y un 4,1% de la población total de Chile. ¿Ya? Sobre los 70 años se observa que existe un mayor porcentaje de población masculina. ¿Ya? Hombre, mujer. 70 años o más. Si yo me voy dando cuenta en las gráficas, siempre en estos puntos tengo un mayor porcentaje de población femenina. Por lo tanto, esto es mentira. Y al ya saber que no es la 2, descarto todas las que tienen 2, que es esa y esa. Sé que es la 1, por lo tanto tendría que también la 3 ser correcta. Los chilenos estamos teniendo menos hijos en promedio, disminuyendo el número de estos. Si yo te dije en un comienzo que la pirámide se está haciendo cada vez más angosta en comparación a la parte central, significa que estamos teniendo menos hijos. ¿Ya?
porque en el fondo la población que está en edad fértil estaría de los, vamos a poner de los 20 a los 24, entendiendo que vamos a tener hijos siendo mayores de edad, hasta aproximadamente esta parte, 40 a 44 años. Esta parte de la pirámide poblacional, que en teoría debiese ser la que debiese en este momento estar teniendo hijos, no lo está teniendo porque veamos el porcentaje, se dan cuenta que es menor, por lo tanto, esta afirmación es correcta, estamos teniendo menos hijos. La D de dedo. ¿Ya? Y ahí estaría, chiquillo, explicado una pregunta tipo, de hecho una pregunta bastante interesante, porque es una pregunta que constantemente, o mejor dicho, más que constantemente, es una pregunta que te puede aparecer de este estilo, quizás no una pirámide de población, pero sí un gráfico, una tabla de datos, que tienes que saber leer e interpretar para responder la pregunta. ¿Bien? Ahora, antes de terminar, chiquillos, vamos a pasar a lo que es la, el documento de texto. ¿Ya? Vamos a descartar acá. Ahí sigue. ¿Ya? Y la guía de texto, chiquillos, consta de una pregunta de desarrollo, ya que dice, la demografía nos permite analizar la distribución de la población considerando aspectos como, hay que nombrar los aspectos como es distribución etaria, etnia, raza, inmigración, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, etc. ¿Ya? Luego hay preguntas de selección múltiple, una, dos. Luego viene una pirámide de población, que en este caso es la pirámide de población de Alemania, ¿ya? Donde ustedes lo que tienen que hacer es analizar y responder las preguntas de la 1 a la 4 de selección múltiple, ¿ya? A partir de la gráfica. Y por último viene una pregunta esencial de la semana 25, que es defina y explica el concepto de demografía. Recuerden que es un área de la geografía que se dedica a estudiar a la población y su dinámica, ¿ya? Luego, ojo, aquí otras preguntas esenciales que son de la semana 18 y 19, que fueron de las primeras semanas del semestre, que no venían con este sistema, pero que de igual forma tienen que responder, sacarle una fotografía y enviármela al número de teléfono institucional, que en este caso en la semana 18 la pregunta es bastante simple, dice, explique la tricontinentalidad de Chile. Recuerden que Chile tiene tres posiciones en tres continentes. Recuerden que tres, ¿ya? O sea, en tres continentes. Y luego las cuatro formas de relieve de Chile, que son cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, planicie litoral. En ese orden de eh, este a oeste. Bien, chiquillos, eso sería en cuanto a la guía. Esperando que estén muy bien, chiquillos, y que se cuiden. Nos estaríamos viendo en una próxima sesión. Un abrazo. Chiquillos, no se vayan ustedes. ¿Ya? Eso era para el video. Ahora denme un cachito.